El aire en el Coliseo Qatar siempre olía igual, a piedra caliente, a sudor agrio y sobre todo a sangre vieja. Era un olor pesado, que se pegaba en la garganta de los espectadores. Hoy, el olor era aún más fuerte. En las altas gradas de piedra negra, los Qatar observaban en silencio. Eran altos, con piel escamosa como la de un lagarto y ojos amarillos que no parpadeaban. Ellos eran los maestros, los guerreros, los vencedores de 1000 batallas. Para ellos, este no era un espectáculo, era una lección, la lección más importante. Abajo, en el círculo perfecto de la arena, 3 figuras pequeñas temblaban. El primero era un cachorro de cracks, se llamaba Grath, pero los maestros nunca usaban sus nombres. Para ellos, era solo el uno. Su piel era áspera y gris, y en sus patas delanteras crecían garras largas y curvas, afiladas como cristal. Apenas tenía el tamaño de un perro grande, pero sus ojos negros ya brillaban con un instinto frío. Él tenía hambre. La segunda era una Veltox, le decían la 2. Era delgada y rápida, con alas de piel plegadas contra su cuerpo. No hacía ruido, solo observaba desde las sombras, sus ojos como puntos plateados. Sus dientes eran finos como agujas, perfectos para encontrar puntos débiles. El tercero era un Gorn. El 3 era el más grande, con músculos fuertes bajo una piel gruesa y marrón. No era rápido, pero su fuerza era tremenda. Podía romper huesos con un solo golpe. Ahora gruñía suavemente, confundido y enojado. Durante semanas los habían entrenado. Los metían en esta arena de piedra. Les daban hambre y luego soltaban un solo trozo de carne. La regla era simple: pelear o morir. El ganador comía. Los perdedores lloraban en un rincón, heridos y más hambrientos para la próxima. Era una lección de odio, una lección para crear los mejores depredadores de la galaxia. El maestro Gralk caminó al borde de la arena. Su látigo de energía, un arma que daba golpes dolorosos pero no mortales, colgaba de su cinturón. Su voz resonó, fría y dura. Cachorros, hoy es el día final. Hoy no hay empates. Hoy uno demostrará que es el más fuerte, el digno. Los otros... No terminó la frase. Solo sonrió, mostrando una fila de dientes afilados. ¡Comiencen! Una puerta de metal en el piso de la arena se abrió con un chirrido. Un pedazo grande de carne roja cayó en el centro, sobre la tierra polvorienta manchada de viejas batallas. El olor a comida fresca llenó el aire. Los ojos del cachorro Cracks, Grath, se enfocaron en la carne. Un gruñido profundo salió de su garganta. El Gorn, el 3, pisoteó el suelo, preparándose para cargar. La Veltox, la 2, se deslizó un poco a la izquierda, buscando el mejor ángulo para atacar. La tensión era un cable a punto de romperse. El público Qatar se inclinó hacia adelante, esperando el primer chorro de sangre. Gralk observaba, orgulloso. Su método era cruel, pero funcionaba. Creaba asesinos perfectos. Grath, el Cracks, saltó primero. Sus garras brillaron bajo el sol artificial. Iba directo hacia el Gorn, su rival más grande. El Gorn rugió y levantó una pata poderosa para aplastarlo. Pero en ese momento, un sonido diferente llenó la arena. No era un gruñido, no era un rugido, era el chirrido de otra puerta. Una puerta pequeña, en la pared opuesta a las gradas, una puerta que casi nunca se usaba, se abrió lentamente. Todos los ojos, los de los Qatar y los de los 3 cachorros depredadores, giraron hacia allí. Una figura pequeña apareció en la entrada. Vaciló un momento, deslumbrada por la luz fuerte de la arena. Era una criatura como ninguna otra en el Coliseo. Pequeña, de piel suave y color marrón claro, sin escamas. Llevaba una simple túnica de tela, ahora sucia de polvo. Sus pies estaban descalzos. No tenía garras, no tenía alas, no tenía músculos grandes.
Solo tenía una cabeza con mucho cabello desordenado y dos ojos grandes de color café. Era una niña humana. Se llamaba Luz, pero nadie en la arena lo sabía. Solo sabían que olía diferente. No olía a depredador, no olía a guerrero. Olía a miedo, sí, pero también a algo más, algo suave, como hierba después de la lluvia. Los cachorros depredadores se congelaron. Su instinto les decía que esta era una presa nueva, fácil, indefensa. Pero su entrenamiento les decía que su enemigo era el otro, los de su misma especie en la arena. Gralk, el maestro, miró a la niña con sorpresa, y luego con una sonrisa cruel. Esto era perfecto, un elemento nuevo, un caos inesperado. Esto revelaría al verdadero sobreviviente. Ordenó a sus guardias que cerraran la puerta detrás de ella. La niña estaba atrapada. Luz parpadeó asustada. Miró las altas gradas llenas de extraterrestres con aspecto de reptil. Miró la carne sangrienta en el suelo y finalmente miró a los 3 cachorros depredadores. Su corazón latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. El cachorro Cracks, Grath, giró lentamente hacia ella. Olvidó por un momento al Gorn. Olvidó la carne. Aquí había algo más simple, más fácil. Sus ojos negros se encontraron con los ojos grandes y marrones de la niña. Abrió su boca, mostrando sus dientes pequeños y afilados. Un gruñido bajo y prometedor vibró en su pecho. Luz no sabía dónde estaba. No entendía las reglas. Solo vio a una criatura joven, asustada y amenazante, como un perro salvaje enojado. Instintivamente dio un paso atrás. Su espalda tocó la fría pared de piedra de la arena. No había salida. El Cracks, Grath, se agachó, sus músculos listos para saltar. La Veltox, la 2, extendió sus alas, bloqueando su camino a la izquierda. El Gorn gruñó, interesado ahora en el nuevo objetivo. La multitud catar contenía la respiración. Esto sería rápido, esto sería brutal, el primer movimiento de la futura leyenda. Gralk levantó la mano, listo para señalar el comienzo de esta nueva y desigual batalla. El Cracks saltó. Sus garras brillaron en el aire directamente hacia el rostro indefenso de Luz. Pero el golpe no llegó. Algo extraordinario detuvo al cachorro depredador en mitad de su salto. No fue un sonido, no fue un movimiento, fue un silencio. Cuando las garras del Cracks estuvieron a solo un palmo de su cara, Luz no cerró los ojos. Al contrario, los abrió más. Y en lugar de gritar, contuvo la respiración. Un silencio absoluto, denso y repentino, cayó sobre ella. No era el silencio del miedo, sino el silencio de una atención total. Sus grandes ojos marrones no miraban las garras, no miraban los dientes, miraban directamente a los ojos del Cracks. Y lo que vio allí, en ese instante congelado, no fue furia pura. Vio un destello rápido, un parpadeo en la profundidad negra de sus ojos. Vio confusión. Vio el reflejo de su propia cara, pequeña y asustada, en la superficie oscura de su pupila. El cuerpo del Cracks, programado para un ataque mortal, se desequilibró. Su instinto le gritaba, «¡Presa! ¡Desgarrar!». Pero algo más antiguo, un susurro profundo en su cerebro de cachorro, le preguntaba, ¿por qué esta presa no huye? ¿Por qué no grita? ¿Por qué me mira así? El pequeño depredador aterrizó torpemente, sus garras raspando la piedra a centímetros de los pies descalzos de Luz. Retrocedió un paso, con la cabeza inclinada. Un sonido raro salió de su garganta. No era un gruñido, era casi una pregunta. En las gradas, el maestro Gralk frunció el ceño. «¡Ataca!», le gritó al Cracks, su voz rompiendo el silencio tenso. Pero el cachorro ya no escuchaba. Estaba atrapado en el campo de fuerza silencioso de la niña. Luz, sintiendo el latido de su propio corazón como un tambor en sus oídos, hizo entonces el movimiento más peligroso de su vida. No fue para correr, no fue para pelear.
Lentamente, muy lentamente, bajó su mirada de los ojos del Cracks. En lugar de verlo como una amenaza de cuerpo completo, comenzó a observar las partes. Vio que una de sus garras traseras estaba herida, con una costra fea y roja. Vio que sus costillas se marcaban bajo su piel gris, un signo de hambre constante. Vio que su cola, que debería estar alta y amenazante, estaba baja y temblorosa. Esta no era una máquina de matar, era un bebé asustado, hambriento y lastimado. Su instinto humano, más profundo que cualquier miedo, tomó control. Olvidó dónde estaba, olvidó a los extraterrestres que observaban. Solo vio a una criatura sufriendo. Con una calma que ella misma no entendía, Luz se arrodilló en el polvo de la arena. El movimiento fue tan lento como el crecimiento de una planta. El Cracks retrocedió otro paso, desconfiado. Ella no extendió la mano hacia él. En su lugar, extendió la mano hacia el suelo, hacia el espacio vacío entre ellos. Con un dedo, empezó a dibujar en la tierra suelta. No era un símbolo de guerra, no era una trampa, era una línea curva, simple. Luego otra, conectándola. Poco a poco, ante los ojos del Cracks, la Beltox y el Gorn, que observaban paralizados desde sus posiciones, un dibujo emergió. Era una forma redonda, con 2 puntos arriba y una línea curva debajo. Era una cara sonriente. Luz terminó el dibujo, y luego, por primera vez, habló. Su voz era solo un susurro, tan suave que apenas se escuchaba en las primeras gradas. «Mira», susurró, en su español básico, la única lengua que conocía. «No muerdo». Luego hizo algo aún más increíble. Miró al Cracks, luego al dibujo en el suelo, y sonrió. La misma sonrisa torpe y simple que había dibujado en la tierra apareció en su propio rostro. El Cracks, Graf, parpadeó. Nunca había visto una expresión así. Las caras de sus maestros Keithar eran de ira o desdén. Las caras de los otros cachorros eran de miedo o agresión. Esta nueva cara, esta sonrisa, no se alineaba con ninguna de sus lecciones. Curiosidad, un instinto aún más poderoso que el hambre para un cachorro, lo venció. Dio un paso pequeño y vacilante hacia adelante. Su nariz, húmeda y negra, se estiró. No olía la carne de la presa. Olía el polvo, el sudor de la niña y algo más. Un olor cálido, como el sol en la piedra. Olvidó por completo al Gorn y la Beltox. Se acercó más hasta que su nariz estuvo a solo unos centímetros del dibujo en la tierra. Dio un suave resoplido y el polvo de la sonrisa dibujada se dispersó un poco. Luz contuvo la respiración de nuevo. No se movió. En ese momento, la Beltox, la silenciosa observadora, se movió. Con un aleteo rápido, se posó en el suelo a un lado del Cracks. No atacó, solo observaba el dibujo borroso y a la extraña niña que lo hizo. El Gorn, confundido, dio un paso pesado hacia adelante. Su gruñido ahora más que una pregunta, una amenaza. Los 3 cachorros depredadores ahora formaban un semicírculo frente a la niña arrodillada, pero no para atacar, era para observar. El campo de batalla se había transformado en un salón de clases misterioso, y la maestra era una humana de 8 años. En las gradas, el silencio era absoluto. Gralk estaba lívido. Su mano temblaba sobre el mango de su látigo. Esto no era una lección de fuerza, esto era herejía. Pero la líder anciana, Vexa, que observaba desde la sombra, inclinó lentamente la cabeza. Sus ojos amarillos, viejos y sabios, brillaban con un nuevo entendimiento. Algo imposible acababa de pasar. El primer ataque no había sido de garras ni de dientes, había sido de silencio y una sonrisa, y los cachorros habían retrocedido. El momento frágil se rompió con un sonido estomacal. No fue de Luz, fue del cachorro Gorn, un gruñido grave y hueco que salió de su estómago vacío. El sonido del hambre era un lenguaje que todos en la arena entendían. El olor a la carne, olvidado durante el extraño intercambio,
regresó con fuerza. El trozo sanguinolento seguía en el centro de la arena, recordándoles a todos la regla primordial: pelear o morir de hambre. El Crux, Grad, giró la cabeza bruscamente hacia la carne. El hechizo de la sonrisa en el polvo se quebró. Sus ojos negros recuperaron su dureza instintiva. La Beltox extendió sus alas de nuevo, lista para volar hacia el premio. El juego había terminado. La realidad del hambre era más fuerte. El maestro Gralk exhaló aliviado. «Ahora», rugió, su voz llena de triunfo, «muestren de qué están hechos». El Gorn fue el primero en moverse. Cargó con todo su peso, sus pies pesados levantando nubes de polvo. Su objetivo era claro: aplastar a los demás y tomar la comida. Pero no corrió en línea recta. En un giro inesperado de astucia brutal, cambió su curso en el último segundo y se lanzó hacia la Beltox, la más rápida, para eliminarla primero. Pero Luz también se movió. No se puso de pie, no trató de escapar. En un acto de pura locura, se arrastró hacia adelante. Se puso de rodillas y tomó el trozo de carne con sus dos manos pequeñas. Era pesado, pegajoso y cálido. El sentimiento le dio náuseas, pero no soltó. Los 3 cachorros se detuvieron en seco, confundidos de nuevo. Ahora la presa tenía la comida. Gralk soltó una risa corta y seca. «Estúpida, ahora eres el blanco principal». Luz, con la sangre resbalando entre sus dedos, miró a los cachorros. Vio sus cuerpos tensos, sus bocas abiertas, sus ojos fijos en el premio que ella sostenía. No vio monstruos, vio 3 estómagos vacíos, vio 3 bebés que solo querían comer. Su abuela en la tierra siempre decía: «Cuando un animal tiene hambre, no le des un sermón, dale de comer». Con toda su fuerza, Luz levantó el pedazo de carne y lo lanzó. Pero no lo lanzó hacia los cachorros, lo lanzó alto, hacia la pared de la arena. La Beltox, impulsada por el instinto más profundo de su especie, reaccionó el instante. Sus alas se batieron y despegó, un destello plateado en el aire. Atrapó la carne al vuelo, pero era demasiado pesada para llevarla. Aterrizó torpemente en un rincón lejano, con el premio atrapado bajo sus garras. Inmediatamente empezó a desgarrarlo, demasiado hambrienta para pensar en nada más. El Crux y el Gorn giraron hacia ella, listos para atacar y robar. «¡Esperen!», gritó. Su voz no era fuerte, pero la palabra era tan inesperada que los 2 cachorros se volvieron a mirarla. Rápidamente, con movimientos decididos, Luz hizo lo impensable. Arrancó los 2 bolsillos de su adelantal de tela. No había nada en ellos, solo polvo. Luego, corrió hacia el lugar donde la Beltox había estado posada antes. Allí, en el polvo, estaban los restos de la comida anterior de los cachorros. Unos pocos huesos roídos y algunos trozos secos de carne vieja y despreciada que ni siquiera la Beltox había querido. Con sus manos ensangrentadas, recogió estos restos asquerosos. Puso los huesos y la carne seca en un bolsillo de tela. Luego, metió su mano dentro de su boca. Los espectadores Kthar contuvieron la respiración. ¿Qué brujería era esta? Luz sacó algo de su boca. No era saliva, era la mitad de una galleta seca. La última cosa que le habían dado antes de que la tomaran los Kthar. La había estado guardando, chupándola para engañar a su hambre. Estaba blanda y húmeda por su saliva. La puso en el otro bolsillo. Luego, frente a los 2 cachorros hambrientos que la observaban, hizo 2 pequeños montus en el suelo. Del primer bolsillo, sacó los huesos y la carne vieja y los puso frente al Gorn. Del segundo bolsillo, sacó la media galleta húmeda y la puso frente al Crux. «Para ti», le dijo al Gorn, señalando los huesos. «Fuerte, para morder». Luego, al Crux, con la galleta. «Para ti, suave». Se sentó en el suelo entre los 2 montus, cubierta de polvo y sangre, y esperó. El Gorn olfateó los huesos viejos. Normalmente los habría ignorado, pero la niña los había puesto ahí para él. Había dicho, «fuerte». Su gruñido se calmó. Empezó a masticar un hueso, encontrando todavía un poco de tendón seco. La comida. No era un premio, pero era algo. El Crux miró la galleta. Olía a saliva humana y a granos. Era un olor totalmente extraño. No animal, no carne. Pero la niña la había guardado en su propia boca. Era algo preciado. Con extrema delicadeza, para una criatura con garras,
Usó el lado rudo de una de ellas para empujar la galleta hacia sí, luego la lamió. Un sabor dulce y almidonado, completamente nuevo, llenó su boca. Emitió un sonido sorprendido, un pequeño urf. En ese momento, un sonido de satisfacción llegó del rincón. La Beltox había terminado su pedazo de carne. Estaba lamiendo sus garras, relajado por primera vez en su vida corta. La arena estaba en silencio. No había pelea, no había ganador único. Había 3 cachorros, cada uno con un trozo de comida diferente, comiendo en paz. Y en medio, una niña humana con las manos vacías y manchadas de sangre, observándolos con ojos cansados pero tranquilos. Ella no les había dado una lección de fuerza, ni de debilidad. Les había dado una lección de distribución. Y, por primera vez en la historia del Coliseo, el hambre de todos había sido saciada sin que se derramara ni una sola gota de sangre nueva. El maestro Gralk estaba inmóvil, su cara una máscara de incredulidad y furia silenciosa. Su sistema perfecto había sido destruido no por un guerrero más fuerte, sino por una niña que compartía su propio alimento. En las altas sombras, la anciana Vexa se levantó lentamente. Había visto suficiente. Había visto el nacimiento de un poder que su raza guerrera nunca había comprendido. El poder de alimentar en lugar de tomar. La calma no duró. Gralk, el maestro, bajó los escalones de piedra hacia la arena. Sus pesados pasos resonaban como sentencias de muerte. El látigo de energía en su cinturón crepitaba, emitiendo chispas azules que olían a ozono y dolor. Luz se puso de pie, instintivamente poniendo su pequeño cuerpo entre los cachorros y el gigante de escamas. Detrás de ella, los 3 depredadores dejaron de comer. El Gorn gruñó, una vibración baja que Luz sintió en sus pies descalzos. El Krax se agachó, sus garras hundiéndose en la tierra. La Beltox se deslizó silenciosamente a una posición elevada en un bloque de piedra caído. «No», dijo Gralk, su voz un susurro cargado de veneno. «No, no, no. Pequeña plaga, has corrompido la lección». Señaló a los cachorros con un dedo largo y con garras. «Ellos deben aprender el sabor de la victoria, el sabor de la sangre del rival, no las sobras de tu bolsillo». Luz abrió la boca para hablar, pero no había palabras. Solo sentía el miedo, un frío repentino que le subía por la espalda. Este no era un cachorro confundido. Este era un maestro de la crueldad, y su ira tenía un peso físico que parecía empujar el aire. Gralk desenrolló el látigo. El látigo no era de cuero, sino de energía contenida en un campo de fuerza. Un látigo que podía cortar el aire y dejar la piel intacta, pero que enviaba ondas de dolor puro a través del sistema nervioso. Era su herramienta para moldear el comportamiento, su pincel para pintar con agonía. «El Krax fue el primero en fallar», declaró Gralk. «Fue blando. Merece un recordatorio». El látigo silbó. No se dirigió a Luz, se dirigió directamente a Grath, el cachorro Krax. En ese instante, el tiempo se dividió. Opción 1. El Krax, entrenado para evitar el dolor, podía saltar fuera del camino, pero eso dejaría a la niña expuesta. Opción 2. Podía aguantar el golpe y aprender la lección de su maestro. Opción 3. El Krax eligió la 3. Con un grito agudo que sonó extrañamente infantil, Grath saltó hacia adelante, no hacia atrás. No saltó para atacar a Gralk, saltó para interceptar el látigo. El látigo de energía lo golpeó en el costado. No hubo corte, no hubo sangre, pero el pequeño cuerpo del Krax se puso rígido como una tabla, cada músculo en espasmo. Un chillido involuntario le escapó antes de caer al polvo, temblando incontrolablemente, babeando. Luz gritó, un sonido desgarrador que salió de lo más profundo de su ser. Corrió hacia Grath, pero Gralk ya había levantado el látigo para un segundo golpe, esta vez dirigido al Gorn. «No los toque más», gritó Luz, las lágrimas surcando el polvo de su rostro. Pero antes de que el látigo pudiera caer,
Algo gris y rápido pasó como un rayo frente a Gralk. Era la Veltox. No atacó con sus dientes, usó sus alas. Las membranas, reforzadas con huesos delgados como navajas, golpearon la mano que sostenía el látigo. No fue para cortar, fue para desviar. El látigo azotó la piedra inerte, dejando una marca negra y humeante. Gralk rugió de sorpresa y dolor, agarrando su mano mayugada. Su atención se centró totalmente en la Veltox. «Insecto alado, te arrancaré esas alas». Se lanzó hacia ella. La Veltox era rápida, pero en el suelo no tenía espacio para maniobrar. Gralk era grande y experimentado. Atrapó una punta del ala en su mano y tiró brutalmente. Fue entonces que Algorn cargó. No fue un ataque calculado, fue una explosión de fuerza bruta y pura rabia protectora. Elgorn, que había estado mascando su hueso en paz, vio a su compañera alada en peligro, vio al Krax temblando en el suelo, vio a la niña llorando. Cargó como un ariete vivo, con todo el peso de 50 kilos de músculo joven. No apuntó a Gralk, apuntó a las piernas de Gralk. El impacto fue sordo y poderoso. Gralk soltó a la Veltox con un gruñido de sorpresa cuando sus piernas fueron golpeadas por debajo de las rodillas. Cayó hacia atrás, perdiendo el equilibrio. El látigo de energía se le escapó de los dedos y rodó por el suelo. Por un segundo, el maestro de guerreros estuvo tirado en el dusto, jadeando, mirando el techo de la arena. Y en ese segundo, todo cambió. Los 3 cachorros no se abalanzaron para matar. No aprovecharon su ventaja para desgarrarle la garganta. En su lugar, hicieron algo que congeló la sangre de todos los Cathars que observaban. Formaron un círculo. El Krax, aún temblando, se arrastró para ponerse a la izquierda de Luz. La Veltox, cojeando de un ala, se posó a su derecha. Elgorn, resoplando furiosamente, se plantó firmemente frente a ella, mirando al Gralk caído. Protegían a la niña. No era una formación de ataque, era una formación de defensa. Habían elegido un lado, y no era el lado del maestro que les había enseñado a odiar. Era el lado de la niña que les había dado una galleta y les había dibujado una sonrisa en la tierra. Luz, con el corazón en la garganta, miró a las pequeñas criaturas que ahora la rodeaban. Vio al Krax, que había tomado un golpe por ella. Vio a la Veltox, que había atacado para distraer. Vio al Gorn, que había derribado al opresor. Ella, que no tenía garras, ni alas, ni fuerza, tenía algo más. Se arrodilló, y con una mano temple, tocó la cabeza del Krax entre sus ojos. Luego miró a Gralk, quien se estaba levantando lentamente, su fez una máscara de odio puro e incredulidad. «Ellos no son malos», dijo Luz, su voz clara a pesar de las lágrimas. «Usted los hizo tener miedo. Yo solo les mostré que no tenían que tener miedo de mí». Gralk recogió su látigo, pero su brazo ya no tenía la misma seguridad. No estaba mirando a una niña indefensa, estaba mirando a una comandante, con 3 soldados depredadores leales a su alrededor, soldados que habían aprendido una nueva táctica en un solo día: la lealtad. En las gradas, la anciana Vexa se puso de pie. Su voz, amplificada por la acústica de la piedra, resonó en el silencio absoluto. «Basta, Gralk». Una palabra, una orden, y con ella, la vieja era de la arena empezó a resquebrajarse, como la primera grieta en un huevo a punto de eclosionar algo completamente nuevo. La voz de Vexa no era fuerte, pero cortó el aire cargado de violencia como un cuchillo. «Basta, Gralk». Todos los ojos, amarillos y fríos, se volvieron hacia el palco sombreado. Vexa, la anciana del consejo, descendía por los escalones de la arena. No caminaba como guerrero, con pasos pesados, sino con una fluidez silenciosa. Su piel escamosa estaba pálida con la edad, y sus ojos eran pozos de inteligencia antigua. En sus manos no llevaba armas. Gralk se puso rígido, el látigo aún crepitando en su mano. «Anciana, esta criatura ha arruinado tus futuros guerreros. Los ha hecho
Blandos. Blandos. Bexa se detuvo a pocos metros de ellos. Su mirada pasó del Krax, que aún temblaba contra la pierna de Luz, a la Beltox en guardia, al Gorn plantado como una fortaleza viviente. Veo a 3 cachorros que por primera vez no luchan entre sí. Veo un frente unido. ¿Llamas a eso blando? Gralk señaló a Luz con desprecio. Están unidos contra nosotros, contra sus maestros. Es traición. Es elección, corrigió Bexa. Luego hizo algo extraordinario. Se arrodilló. Su viejo cuerpo crujió, pero su postura era de estudio, no de sumisión. Miró a Luz directamente. Niña, ¿qué palabra usaste para ellos? Luz, todavía acurrucada entre los cachorros, tragó saliva. Su español era pobre, su vocabulario pequeño. Son amigos, susurró. Bexa parpadeó. La palabra era extraña, un concepto despreciable en la cultura catar. Un guerrero no tenía amigos, tenía aliados temporales o rivales eternos. ¿Amigos?, repitió Gralk con un bufido. Son depredadores. Su destino es cazar, matar, conquistar. Bexa ignoró su comentario. Su atención estaba en los cachorros. Diles que se relajen, niña, que el peligro ha pasado. Luz dudó. ¿Podía ella decirles algo? No con palabras que ellos entendieran. Recordó lo que había funcionado antes. En lugar de hablar, exhaló un largo y lento suspiro, dejando que todo el miedo y la tensión saliera de su cuerpo. Luego, se sentó en el polvo, cruzando las piernas. No miró a Gralk y a Bexa. Comenzó a acariciar suavemente la cabeza del Krax, justo detrás de sus orejas puntiagudas. El efecto fue inmediato. El temblor del Krax disminuyó. Su gruñido se convirtió en un ronroneo áspero. El Gorn, viendo esto, se sentó pesadamente, su atención aún en Gralk, pero su postura menos agresiva. La Beltox se acurrucó, acicalando su ala lastimada. Ellos no entienden su idioma, dijo Bexa observando fascinada. Entienden su estado. Su calma es un lenguaje universal. Luz asintió. Mi abuelo tenía un perro de la calle. Era bravo. Pero si tú tenías miedo, él sentía miedo. Si tú estabas tranquilo, él se calmaba. Juntó sus manos para formar un corazón, un gesto terrenal que los catar no reconocían. Un corazón se siente. Gralk se impacientó. Filosofía de salvajes. La prueba está en la batalla. Si son tan unidos, que luchen juntos, contra un verdadero oponente. Sacó un comunicador. Liberen al Skalgar adulto. Que veamos si su amistad puede detener a un depredador maduro y hambriento. Horror cruzó el rostro de Bexa. Gralk, eso es una masacre. Un Skalgar adulto mataría a los cachorros en segundos. Entonces morirán como guerreros, no como mascotas. Las puertas del fondo de la arena comenzaron a abrirse con un chirrido metálico siniestro. Desde la oscuridad llegó un olor, almizco, podredumbre y pura agresión. Un gruñido que hizo temblar la piedra resonó desde las profundidades. Los cachorros se pusieron de pie inmediatamente. Este era un peligro diferente. Este olor significaba muerte. El Krax gimió, retrocediendo. El Gorn comenzó a retroceder. Incluso la Beltox parecía paralizada por el terror ancestral. Luz sintió el pánico de ellos, un miedo tan denso que casi podía saborearlo. Su propio corazón se aceleró. Un monstruo real venía. Gralk sonreía, su triunfo asegurado. Pero entonces, Luz miró sus manos, las manos que habían dibujado una sonrisa en el polvo, las manos que habían compartido una galleta, las manos que habían acariciado una cabeza con garras. No podía luchar, no podía huir, solo podía hacer una cosa. Se puso de pie y caminó. No hacia atrás, hacia la seguridad. Caminó al centro de la arena, hacia las puertas que se estaban abriendo. Se puso directamente en el camino de lo que venía. «¡Niña, no!», gritó Bexa. Pero Luz no la escuchó. Se volvió hacia los 3 cachorros aterrorizados. No les mostró su espalda, les mostró su frente. Y en ella no había miedo, había una petición, una orden silenciosa. Levantó su brazo, no en un puño,
sino con la mano abierta, y lo bajó firmemente hacia el suelo, señalando un punto frente a ella. Un gesto claro: quédense aquí, conmigo. Los cachorros la miraron. Vieron a la pequeña criatura sin defensas plantarse frente a la oscuridad que gritaba. Vieron su postura recta. Sintieron, tras vez el vínculo nebuloso que ella había tejido, su negativa a abandonarlos. El Krax fue el primero. Con un aullido de desafío, que era mitad terror, mitad lealtad desesperada, saltó hacia adelante y se paró a la izquierda de Luz, mostrando sus pequeñas garras. El Gorn, inspirando profundamente, cargó hacia adelante y se paró a su derecha, golpeando el suelo con una pata. La Beltox, con un chillido agudo, voló y se posó en el hombro de Luz, sus alas explegadas para parecer más grande. No era una formación para atacar, era una última línea de defensa, centrada en la niña. Las puertas se abrieron de par en par. Desde la oscuridad, dos ojos del tamaño de platos brillaron con un rojo hambriento. La sombra del Skalgar adulto, una bestia de 4 patas con mandíbulas que podían triturar huesos, llenó la entrada. El rugido que emitió fue desordecedor. Gralk sonrió. La amistad terminaría en 3, 2, 1. El Skalgar cargó. Y Luz, en lugar de cerrar los ojos, cantó. Era solo una canción de cuna, una tonada simple y temblorosa que su madre le cantaba, sin palabras, solo un la, suave, arrullador, terriblemente frágil contra el rugido de la bestia. El Skalgar, a 3 metros, redujo la velocidad. Su cabeza predatoria, programada para el sonido de gritos y gruñidos, se inclinó. Este sonido no encajaba. Confundido, se detuvo, olfateando el aire. Olía a 3 cachorros asustados, pero también olía a algo pequeño y quieto que emitía un sonido extraño y calmante. Su instinto depredador se enfrentaba a un rompecabezas. La presa no juía, cantaba. Y en esa pausa, en ese segundo de duda predatoria, Bexa actuó. Con una velocidad sorprendente para su edad, levantó un dispositivo y pulsó un botón. Un campo de fuerza azul brillante se activó entre el Skalgar y el grupo de la arena, encerrando a la bestia. El momento se congeló. La bestia contenida, la niña cantando, los cachorros protegiéndola. Gralk solo podía mirar, su sonrisa desvaneciéndose. Bexa bajó su dispositivo. Su voz temblaba, no con miedo, sino con asombro. No derrotaron a la bestia con fuerza, dijo a la multitud en silencio. La confundieron con coraje, un coraje que no viene de las garras, sino del corazón. Miró a Gralk y luego a Luz. La prueba ha terminado. El veredicto es claro. No es la niña la que ha sido probada, somos nosotros. El campo de fuerza que contenía al Skalgar adulto zumbaba, pintando de azul los rostros asustados de los cachorros y la expresión serena de Luz. El rugido de la bestia se había convertido en un gruñido confuso tras la barrera energética. El aire olía a ozono y a posibilidad. Bexa, la anciana, caminó lentamente hacia el centro del círculo, ignorando por completo al frustrado Gralk. No miró a la bestia cautiva. Sus ojos, llenos de arrugas y sabiduría, estaban fijos en el pequeño grupo ante ella, la niña humana y sus 3 guardianes depredadores. Se detuvo frente a ellos y en un movimiento que dejó sin aliento a los Ktar en las gradas, se inclinó. No fue una reverencia completa, sino una inclinación profunda de cabeza y torso, un gesto de respeto reservado para grandes maestros guerreros o sabios ancestros. «Te pido disculpas, niña», dijo Bexa, su voz resonando en el silencio. «Durante 100 generaciones hemos cultivado el miedo y lo llamamos fuerza. Hemos criado soledad y la llamamos poder». Su mirada recorrió al Krax, a la Beltox, al Gorn. «Hoy hemos visto algo más, algo olvidado». Luz no entendía todas las palabras, pero entendía el tono. El miedo empezaba a disiparse de sus huesos, reemplazado por un cansancio profundo y una chispa de esperanza. Acarició el cuello peludo del Gorn. Bexa se dirigió entonces a los cachorros. No usó órdenes,
usó el mismo lenguaje simple que Luz. Señaló a Luz, luego a cada uno de ellos, y finalmente unió sus propias manos con dedos entrelazados. «Vínculo», dijo en el dialecto Octar. Luego miró a Luz. «¿Amigos?». Luz asintió, una sonrisa temblorosa asomando a sus labios. «Sí, amigos». Bexa entonces hizo algo aún más radical. Se volvió hacia Gralk y los demás maestros, su voz ahora fría y clara como el cristal de la mañana. El experimento del Coliseo ha terminado. Este ciclo de dolor ha concluido. Hoy no hemos visto el fracaso del entrenamiento, hemos visto el nacimiento de una nueva estrategia. Gralk encontró su voz, cargada de amargura. «¿Estrategia? Son animales domesticados». «¿Domesticados?». Bexa esbozó una sonrisa delgada. «Gralk, el Krax tomó un golpe de látigo por ella. La Beltox atacó a un oponente 10 veces su tamaño para distraerlo. El Gorn cargó contra ti, no por miedo a un castigo, no por la promesa de comida. Lo hicieron para proteger. ¿Qué ejército no daría todo por tener guerreros con esa lealtad? Lealtad que no se compra con amenazas, sino que se gana con gentileza». La última palabra salió de sus labios como un descubrimiento. Miró las altas paredes de piedra del Coliseo, bañadas por la luz artificial. Esta arena ha visto solo un tipo de fuerza, la fuerza que rompe. Hoy hemos visto la fuerza que mantiene unido. Se volvió hacia Luz. «¿Cómo lo haces, pequeña? ¿Cuál es tu secreto?». Luz reflexionó, buscando las palabras en español básico. «No hay secreto», dijo, finalmente, su voz apenas un suspiro. «Cuando el perro de mi abuelo tenía miedo, él no le gritaba. Se sentaba a su lado, hacía silencio y compartía su espacio. Así el miedo se hacía más pequeño porque no estaba solo», señaló a los cachorros. «Ellos tenían mucho miedo, miedo de ustedes, miedo entre ellos. Yo solo me senté con ellos. El miedo necesita soledad para crecer. La compañía lo ahoga». Bexa asintió lentamente, traduciendo mentalmente la sabiduría infantil a su propia cosmovisión. Era una táctica de batalla psicológica aplicada a la crianza. Desarmar al enemigo no rompiéndolo, sino quitándole las razones para luchar. «Hoy», anunció Bexa, elevando la voz para que todos la oyeran, «esta piedra es testigo de un fin y un principio. La arena del miedo está cerrada». Un murmullo de conmoción recorrió las gradas. Ella continuó, «pero de sus piedras construiremos algo nuevo, un lugar donde los cachorros de todas las especies y aquellos con el corazón tranquilo, como esta niña, puedan aprender. No a matar al más débil, sino a proteger al que tiene al lado. No a cultivar odio, sino a reconocer aliados». Miró directamente a Luz. «Necesitamos maestros para esta nueva arena, maestros que entiendan este lenguaje silencio, esta fuerza tranquila». La implicación flotó en el aire. Luz, la humana, la presa, la niña, una maestra de los depredadores más letales de la galaxia. Gralk hizo un último intento, su orgullo sangrando. «Esto es una locura, nuestra fuerza nos define, sin ella seremos presa de otros». Bexa se volvió hacia él, y por primera vez su expresión era de lástima. «Gralk, ¿qué es más fuerte? ¿Un lobo solitario o una manada de lobos que confía ciegamente unos en otros?». Hoy estos 3 cachorros se convirtieron en una manada, en minutos. ¿Cuánto tiempo te toma forjar una unidad así con látigo y hambre? ¿Y cuánto dura esa lealtad? No hubo respuesta. Bexa hizo una señal. Los guardias desactivaron el campo de fuerza. El Skalgar adulto, al sentir la barrera caer, gruñó, pero vaciló. Antes de que pudiera decidir atacar, los 3 cachorros, moviéndose como uno solo, dieron un paso al frente, colocándose en una línea delante de Luz. No atacaron, solo se mantuvieron firmes, juntos. El Skalgar, un depredador acostumbrado a elegir presas aisladas y asustadas, miró al grupo unido.
Miró sus posturas desafiantes, su falta de pánico. Con un último gruñido de frustración, dio media vuelta y se retiró lentamente hacia su celda. Esa retirada fue más elocuente que cualquier victoria sangrienta. Bexa extendió su mano hacia Luz, no para tomarla, sino para invitarla. «Ven», dijo suavemente, «es hora de que te devolvamos a tu sol, a tu casa». Luz miró a sus amigos. El Krax lamió su mano. El Gorn bajó su enorme cabeza para que la acariciara una vez más. La Beltox frotó su cabeza contra su mejilla. No es que no quisiera irse, deseaba su casa, pero tampoco quería dejarlos atrás. «No quiero que les hagan daño», susurró. «Ya no lo haremos», prometió Bexa. «Ellos serán los primeros estudiantes y los primeros guardianes de la nueva arena, la que no se basa en el miedo». Pausó, buscando la palabra en español que Luz le había enseñado. «La arena del vínculo». Luz asintió, una última lágrima limpiando un camino en el polvo de su rostro. Dio un último abrazo a cada cachorro, un abrazo que fue aceptado con suavidad instintiva. Mientras la llevaban afuera, hacia la luz de las estrellas y el camino a casa, miró hacia atrás. Los 3 cachorros no la veían irse como una presa que escapaba. Estaban uno al lado del otro, observándola partir, y en sus ojos de depredador ya no había confusión ni hambre desesperada. Había una nueva luz, el reflejo de una sonrisa dibujada en el polvo y el principio de una lección que cambiaría una galaxia. Que la fuerza más poderosa no siempre grita. A veces la fuerza más poderosa se sienta en silencio, comparte su galleta y descubre que incluso en un corazón de depredador hay espacio para un amigo.